¿Qué tal amigos? Soy Israel Reyes de APA Encuadernación y esta es nuestra sección Encuadernación en un minuto. Hoy te voy a enseñar a preparar las hojas para una libreta hecha con cuadernillos. Hay dos cosas que debemos considerar. La primera, ¿qué costura voy a hacer? Y la segunda, ¿con qué hilo voy a coser? Comenzaremos por separar los folios en 12 grupos de 4 hojas. Esto dará como resultado una libreta de 96 hojas. Es recomendable que tengamos un número par de cuadernillos, pero no es indispensable. Para doblarlas vamos a utilizar una plegadera. Puede ser de hueso, de teflón o cualquier otro objeto rígido que tengas en casa. Una vez separadas nuestras hojas, vamos a doblarlas. Cuida que cuando hagas el doblez sea siempre lo más cerca posible de lo que después será el lomo. No te preocupes por el desfase de las hojas, eso se arreglará después cuando la llevemos a la guillotina. Por cierto, ¿sabes cómo se llama la arruga que se forma dentro del cuadernillo cuando doblas mal? Conócelo en las historias destacadas de Instagram, en el Consejo Campeón. Muy bien, terminamos por hoy. Suscríbete a este canal, activa la campanita y dale me gusta. Nos vemos por aquí pronto. Chao.